Era un tranquilo sábado por la mañana en la pequeña urbanización de La Solana, un pueblo a las afueras de Segovia, donde José no podía imaginar que aquel comienzo de día iba a transformarse en un torbellino de emociones y giros inesperados que resonarían en su alma como un eco lejano de un trueno distante. Su esposa, Carmen, lo despertó al alba, justo cuando los primeros rayos de sol atravesaban las finas cortinas de encaje, proyectando destellos dorados sobre el suelo de madera de su dormitorio y haciendo visibles las pequeñas partículas de polvo suspendidas en el aire. Carmen ya estaba de pie, vestía un camisón de algodón blanco con pequeños bordados florales en tonos pastel, que dejaba entrever sus piernas ligeras y bien torneadas. Calzaba unas cómodas zapatillas de casa color beige y llevaba el cabello recogido en un moño despeinado que le daba un aire fresco y encantador. En su muñeca brillaba una pulsera de hilo rojo con un pequeño colgante de plata. Con movimientos ágiles preparaba el café en la antigua cafetera de la cocina, mientras recogía una cesta con bocadillos, un termo de acero inoxidable y un par de jerseys de lana para la posible frescura de la mañana. Entretanto, le pidió que fuera a ver a su madre, doña Valentina, que vivía en su casa de campo en un pequeño barrio cercano llamado Los Robles. Resultó que en la vieja casa, la tubería del baño se había roto y el agua estaba inundando el suelo de baldosas y amenazaba con estropear el huerto de verduras que doña Valentina cuidaba con tanto esmero. Y como la pensión de la anciana era modesta, no había dinero para llamar a un fontanero. José, siempre responsable y acostumbrado desde niño a ayudar en casa, no dudó un segundo. Su padre le había enseñado que la familia era lo primero y que era mejor arreglar las cosas con sus propias manos. Se estiró en la cama, sintiendo la agradable pesadez en sus músculos tras la jornada del día anterior, cuando había cavado para plantar nuevos arbustos en el jardín. Se sentó en el borde de la cama y miró a Carmen con cariño. Ella llevaba su vestido de algodón favorito, con un estampado floral pequeño en tonos azules y verdes, y ajustó su coleta detrás de la oreja mientras se apoyaba en el marco de la ventana, donde descansaban viejas fotografías familiares, imágenes de su boda en el campo, fotos de Carmen de niña con trenzas y algunas instantáneas de doña Valentina de joven, con una larga trenza que le llegaba hasta la cintura, una mujer esbelta y radiante. ¿Vas a ir?, preguntó Carmen, con una sonrisa que iluminaba su rostro ligeramente sonrojado. Claro, respondió José, poniéndose una camisa blanca, aún tibia del planchado de la noche anterior, impregnada de un tenue aroma a lavanda que Carmen solía poner en el agua de la plancha. Además, necesito aire fresco, que en el pueblo hace un calor de justicia. Ella se acercó, le dio un beso en la mejilla, dejando un leve rastro de su bálsamo labial con aroma a cereza, y añadió: eres un tesoro, José. Mamá estará encantada. Siempre dice que eres un manitas y un hombre de fiar. Pero no olvides llevarle flores, le encantan las silvestres, le traen recuerdos de su infancia en el pueblo. José asintió, sintiendo un impulso de energía. Pensó en lo afortunado que era de tener una esposa tan atenta y cariñosa, que apoyaba sus pequeños gestos cotidianos, desde arreglar una tubería hasta una simple conversación nocturna con una taza de té. Cogió su viejo maletín de herramientas, repleto de llaves inglesas, destornilladores y piezas de repuesto acumuladas en años de arreglos en casa y en el taller, y arrancó con su coche, un Seat 127 que rugía como un viejo perro fiel mientras sorteaba los baches de la carretera rural. De camino, paró en la tienda del pueblo, donde el aire olía a pan recién horneado, tierra mojada y estiércol de las granjas cercanas. Compró una barra de pan con corteza crujiente, embutidos artesanales del carnicero local, verduras frescas del huerto, un par de botes de conservas caseras y una botella de horchata para refrescarse. También recogió un ramo de flores silvestres, margaritas, azulinas, un poco de artemisa y algunas ramas de rosa mosqueta. Era un detalle para alegrar a su suegra, que siempre valoraba esas pequeñas cosas. Recordándole sus días de juventud corriendo por los prados con sus amigas, la relación con doña Valentina siempre había sido buena, a diferencia de los típicos chistes que se cuentan sobre yernos y suegras. Ella era una mujer fuerte, tan sólida como el roble que daba sombra a su parcela, pero con un corazón tierno y sabio, moldeado por los años y las alegrías y pérdidas de la vida. Cada palabra suya llevaba respeto hacia José, quien nunca se había negado a echar una mano, fuera para arreglar un tejado o simplemente para charlar sobre la vida y el trabajo. El trayecto hasta la casa de campo duró cerca de 1 hora. La carretera bordeaba campos dorados de trigo, donde las cosechadoras ya empezaban a trabajar, y bosquecillos de chopos cuyas hojas comenzaban a amarillear, anunciando la llegada del otoño.
El aire estaba impregnado de olor a heno fresco, al río cercano y al humo de las hogueras donde los agricultores quemaban la hierba seca. José conducía despacio, escuchando en la radio canciones populares y viejos éxitos como La Tarara o El Vito, mientras meditaba sobre la vida, los planes que él y Carmen hacían para tener un hijo, las tertulias nocturnas al cenar y su trabajo como mecánico en una fábrica de piezas de automóviles en Segovia. Recordaba con cariño la barbacoa familiar del verano anterior, cuando doña Valentina narraba historias de su juventud, de cómo conoció a su difunto esposo en un baile popular y cómo levantaron la casa con sus propias manos en los años posteriores a la guerra. El pensamiento le alegró el corazón y esbozó una sonrisa. Imaginando la cara de sorpresa de su suegra al verlo llegar con flores en mano, llegó a la casa alrededor de las 8 de la mañana, cuando el sol ya calentaba los tejados y las sombras largas de los manzanos y ciruelos se extendían sobre la hierba, aún cubierta de rocío que brillaba como diamantes. Decidió no llamar por teléfono, la señal era débil y solo llegaba junto a la puerta. Además quería sorprenderla con su visita. Doña Valentina le había dado la llave años atrás, tras una tormenta que había destrozado parte de su verja, y desde entonces le decía: «Eres como un hijo, José. Entra cuando quieras». Abrió la verja con cuidado, escuchando el chirrido de las bisagras oxidadas, y caminó por el sendero cubierto de manzanas maduras, pisando suavemente para no despertar ni a la señora ni a las gallinas que picoteaban cerca del cercado, ni al gato que dormitaba en el porche. Dentro reinaba un silencio matutino, solo roto por el canto de los pájaros, el zumbido lejano de las abejas en las colmenas y un suave goteo de agua, como si alguien estuviera lavando los platos o regando las flores del alféizar. José dejó la bolsa sobre la mesa de madera, impregnada del aroma a pan recién horneado, hierbas secas y humo de la chimenea que doña Valentina mantenía con leña del bosque. Sacó sus herramientas, destornilladores, alicates con el mango gastado, cinta aislante y una linterna por si tenía que meterse en algún rincón oscuro. Llamó suavemente: «Doña Valentina, soy José, he venido a ayudar con la tubería. Carmen me pidió que viniera». El silencio se extendió como una niebla densa. Pensó que tal vez ella estaría descansando tras una noche larga de limpiar el agua. Avanzó por el pasillo, cuyas tablas crujían bajo sus pasos, hasta llegar a la vieja sauna adosada, construida en tiempos de su juventud, con paredes de madera oscurecidas por el tiempo y una pequeña ventana cubierta con una mosquitera. De repente, la puerta se abrió de golpe y doña Valentina apareció envuelta en una toalla fina que apenas cubría su cuerpo. Era blanca, con un delicado dibujo descolorido, claramente pensada para una ducha rápida y no para encuentros inesperados. Parecía que había olvidado la bata y había salido apresurada, resbalando ligeramente por el suelo húmedo, hasta chocar con José, que estaba a solo un par de pasos con las herramientas en la mano. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se abrieron como platos, la respiración se cortó, y la toalla empezó a deslizarse, dejando al descubierto su hombro y parte de la espalda. Con un último esfuerzo, la sujetó con fuerza contra el pecho de José, pero el movimiento fue torpe y unas gotas de agua cayeron al suelo, dejando charcos brillantes. Su rostro se tiñó de un rojo intenso desde el cuello hasta las mejillas, y sus cabellos mojados, que habitualmente llevaba recogidos, se derramaban en mechones que goteaban sobre el suelo. José quedó paralizado, como si le hubieran dado un calambrazo. El corazón le latía con fuerza y una oleada de pánico cruzó su mente. «Dios, ¿qué he hecho? Es mi suegra, ¿qué haces aquí?», susurró ella, tratando de ocultarse tras el marco de la puerta, con una mano sujetando la toalla y la otra cubriéndose los ojos, como si quisiera que él desapareciera. Él levantó las manos en señal de rendición y tartamudeó: «Perdón, perdón, doña Valentina. Carmen me dijo que la tubería se había roto. Quería ayudar. Pensé que estarías dormida o en el huerto regando, no esperaba a nadie tan temprano», contestó ella, aún sin mirarle. «Espera aquí, me voy a vestir». Se escabulló de nuevo al interior, cerrando la puerta con un golpe seco. José escuchó el ruido de la ropa moviéndose, el rechinar de una silla, y pensó que se sentaba para calmarse. Quedó en el pasillo, sintiendo como el corazón le latía como un tambor en la silenciosa casa de campo. Se reprochaba mentalmente su torpeza. Debería haber llamado o al menos tocado la puerta. Ahora pensaba que ella creería que había entrado a espiar, aunque fuera solo un accidente. ¡Qué vergüenza! Y si Carmen se enteraba, no, eso quedaría entre ellos, pensó, o habría escándalo seguro. Aunque no había hecho nada malo, se sentía incómodo, como si una mezcla de culpa,
ternura y algo indefinible le invadiera. Los minutos pasaron lentamente. José miraba el viejo felpudo gastado, una telaraña en la esquina, los guantes y botas de jardín colgados en el perchero. Recordó cómo doña Valentina siempre había sido como una segunda madre para él, con consejos sabios, pasteles caseros y hasta un cuello de lana tejido para el invierno. Y ahora, aquel momento podía arruinarlo todo o, tal vez, acercarlos aún más. Finalmente, la puerta se abrió y doña Valentina apareció con su vieja bata verde, hecha de un tejido resistente de su juventud, el cabello recogido en un moño sujeto con una horquilla, aunque algunos mechones mojados escapaban rebelde. Su expresión era seria, intentando esconder la emoción, pero una sombra de sonrisa iluminó sus ojos. No sabía si por alivio o por lo absurdo de la situación, que en otro contexto sería una anécdota para la familia. José, dijo con suavidad, con un tono reprochador pero sin enojo, la próxima vez llama antes, ¿vale? Casi me da un infarto. Pensé que serían ladrones o algún vecino cotilla. Él asintió rápidamente, sonrojado, mirando al suelo. Perdona otra vez, no quería asustar. Solo entré sigilosamente para dar una sorpresa. Está bien, interrumpió ella, girándose hacia la cocina. Mejor ponte a arreglar esa tubería, pero en su andar se notaba cierta inseguridad, y los hombros estaban tensos. José sintió que sus manos temblaban como después de una pelea, y la imagen de aquel instante, lejos de ser erótica, le parecía tierna y vulnerable, sin imaginar que aquel bochornoso encuentro sería solo el primer eslabón de una cadena de sucesos que transformarían su relación, añadiendo matices que antes nadie había contemplado, notas de confianza, cercanía y algo más oculto bajo la rutina cotidiana, como un manantial secreto bajo la tierra de la casa de campo. El ambiente en la cocina se volvió denso, como la niebla que cubre el campo al amanecer, cuando el rocío aún brilla y todo parece suave y amortiguado. José evitaba la mirada de doña Valentina, concentrado en examinar la vieja tubería oxidada, donde el agua aún goteaba formando un charco y desprendiendo un olor a humedad. Ella encendió el samovar sobre la estufa, comenzó a preparar el desayuno cortando pan en gruesas rebanadas, sacando mermelada del sótano, en frascos etiquetados con su caligrafía cuidadosa, pero sus movimientos eran más rápidos y bruscos de lo habitual, revelando un nerviosismo interior. El cuchillo resbalaba más rápido, la cuchara hacía más ruido, y su mirada se desviaba constantemente hacia José. Intentaba mantener la compostura, aunque su rostro delataba una mezcla de vergüenza y algo más, tal vez alivio de que fuera su yerno y no un extraño, o incluso una chispa de emoción inesperada por aquella cercanía repentina. Aquí está el problema, dijo señalando la tubería corroída donde el metal estaba cubierto de manchas de óxido y una costra de cal por el agua dura del pozo. El agua ha estado saliendo a borbotones, inundando el suelo toda la noche. Menos mal que has venido, sola no hubiera aguantado toda la noche con el trapo en la mano y la espalda partida, añadió, como si confesara un secreto. José se puso en cuclillas junto a la tubería, sacó sus herramientas y trató de mostrarse seguro para aliviar la tensión. Golpeó suavemente el metal con un pequeño martillo, escuchando el sonido, y murmuró, a ver si es la junta que se ha estropeado o alguna conexión floja por el tiempo. Mientras trabajaba, doña Valentina se sentó frente a él en una silla vieja, apoyó la cabeza en la mano y lo observaba con interés, comentando de vez en cuando, ten cuidado, no rompas la rosca, que ya está bastante delicada. ¿Dónde vas a conseguir una nueva? José sentía sus ojos cálidos sobre él, casi cariñosos, pero fingía no notarlo, concentrado en la reparación, aunque por dentro sentía un extraño bienestar y cercanía. ¿Sabes, José?, dijo ella pensativa, revolviendo el té en su taza y mirando el jardín donde las hojas se mecían con la brisa. No todos los yernos cuidan así a sus suegras. Muchos se lavarían las manos y dirían, que se apañe ella o que llame a alguien del pueblo, y tú vienes corriendo a primera hora. Con comida, flores, como en los viejos tiempos, cuando los hombres sabían cómo conquistar. José sonrió, secándose el sudor con la manga de la camisa. Lo hago por Carmen. Ella se preocupa mucho por ustedes. Me llamó anoche, no pudo dormir. Y por usted también, por supuesto, doña Valentina, es como una segunda madre para mí. Desde que se casó con Carmen hace 5 años, siempre fue amable con él. Incluso cuando metió la pata arreglando el tejado y la lluvia entró en casa, ella esbozó una leve sonrisa pero guardó silencio, bajando la mirada, como sopesando algo, y luego añadió en voz baja. ¿Recuerdas el año pasado cuando arreglaste la valla después de la tormenta? Llovía a cántaros, los rayos iluminaban el cielo, y tú, empapado pero terco,
No paraste hasta la noche, pensé, qué suerte tiene Carmen con su marido. No como mi amiga Tamara, cuyo yerno solo sabe estar en el sofá bebiendo cerveza mientras la suegra se encarga de todo. José rió suavemente, apretando una tuerca. No soy santo, pero lo intento. La familia es lo primero, sin ella no somos nada. Y usted, doña Valentina, siempre ha sido un pilar para nosotros. Sus consejos, su mermelada, sus historias, un placer. La conversación fluyó más ligera. Recordaron anécdotas del campo, cuando Carmen de niña corría por el huerto coleccionando bichos en frascos, soñando con ser bióloga, como doña Valentina hacía mermelada de cerezas con una receta familiar, añadiendo especias secretas, las excursiones de pesca donde atrapaban carpas que luego asaban en la hoguera. La incomodidad inicial se desvaneció, dando paso a la calidez habitual, aunque bajo esa calidez había algo nuevo, pausas en el diálogo, miradas que se cruzaban con un brillo especial. Como si una invisible cuerda los uniera más fuerte, añadiendo un matiz de misterio. El tiempo pasó rápido. La tubería quedó reparada, el agua fluyó sin goteras y José comprobó el caudal abriendo el grifo al máximo, satisfecho con su trabajo. Listo, dijo con una sonrisa, secándose las manos con un trapo que doña Valentina le tendió. Gracias, hijo, respondió ella, poniendo la mano sobre su hombro con un apretón cálido que recorrió todo su cuerpo como una descarga eléctrica. Ese gesto inesperado hizo que José se sonrojara. El calor de su mano atravesó la tela de la camisa y en su mente volvió a aparecer aquella mañana, mezcla de sensaciones difíciles de nombrar. Rápidamente recogió sus cosas, intentando ocultar el bochorno y bromeó. Tengo que cuidar esta casa, si no Carmen no me deja entrar cuando se entere de que la suegra estaba empapada y riñendo a medio pueblo. Doña Valentina rió, un sonido suave y dulce, con un toque de algo nuevo, tal vez gratitud o algo que ella misma no quería reconocer. Para disipar la tensión, sugirió, vamos a dar una vuelta por el jardín mientras preparo la comida. Enséñame esos tomates, que este año he probado un abono nuevo. Salieron al sol, que ya calentaba, pero la brisa fresca que venía del río hacía el paseo agradable. José ayudó a atar unas ramas, arrancó un tomate maduro y se lo ofreció a su suegra. Rieron al ver un caracol avanzando lentamente sobre una hoja, como en una comedia, y hablaron sobre la cosecha, decidiendo reservar algunas verduras para encurtidos siguiendo la receta de doña Valentina. Pasaron la siguiente hora entre charlas sobre el tiempo, los vecinos y hasta política local. La anciana compartió sus impresiones sobre las noticias, y José habló de su afición por restaurar bicicletas antiguas. Al mediodía, doña Valentina preparó la mesa bajo el manzano, una ensalada fresca, bocadillos de embutido, té de hierbas recogidas por ella misma y unos crepes rellenos de requesón que cocinó al momento. Se sentaron a comer, conversando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. José contó detalles del trabajo, los cambios en la fábrica y planes para el otoño, quizá una escapada a los Pirineos con la familia. Ella habló de las rosas nuevas en la verja de la vecina y de la buena cosecha a pesar de la sequía y la plaga de pulgones. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban por un instante y ambos sentían un cosquilleo interno, como si un hilo invisible los uniera con un secreto compartido. La atmósfera se volvió más cálida, como si aquel incidente no los hubiera separado sino acercado, abriendo una puerta hacia algo desconocido, lleno de ternura y quizás chispeantes emociones prohibidas, listas para estallar en cualquier momento. La tarde pasó volando entre risas, relatos y planes para el futuro. Doña Valentina mostró un álbum antiguo con fotos de Carmen niña, corriendo descalza por el huerto, recogiendo manzanas o ayudando con la siembra. Mira, José, decía mientras pasaba las páginas amarillentas. Siempre fue una cabezota. Y tú eres su ancla en la tormenta. Sin ti, sería como un huracán. José asintió, sintiendo un calor en el pecho que le recordaba por qué amaba tanto a esa familia, llena de historias, tradiciones y alegrías sencillas, pero debajo de todo eso, algo había cambiado. Sus miradas se demoraban más, sus toques eran más prolongados, como cuando ella le pasó una galleta y sus dedos se rozaron con una electrizante sutileza, o cuando arregló el cuello de su camisa diciendo, te has manchado con óxido, déjame que te limpie, que si no Carmen dirá que no te cuido. José apartaba esos pensamientos, achacándolos al calor y el cansancio del viaje, pero en su interior crecía una sensación indefinida. La mañana les había dejado una chispa que podía prender en llamas si no tenían cuidado, y que haría replantear todo. Decidieron seguir con la faena. Doña Valentina pidió ayuda para recoger manzanas y juntos cargaron cestas,
bromeando sobre las podridas que caían con un sonoro plof, y planearon hacer compota para el invierno, quizás añadiendo peras del vecino. José se sentía ligero, como en la infancia en la casa de la abuela, y apenas recordaba la vergüenza del encuentro. Pero de vez en cuando captaba la mirada cálida y pensativa de su suegra, llena de palabras no dichas. A media tarde llegó Carmen, radiante tras pasar el día en Segovia con sus amigas, cargada de pequeñas compras para la casa, cortinas nuevas, especias exóticas y hasta semillas para el huerto. Abrazó a su marido y a su madre con fuerza, preguntando con alegría, ¿y bien? ¿Lo has arreglado? Su pelo olía a champú de ciudad y perfume fresco. Mamá, ¿te has enfadado por dejarlo venir solo? Preguntó Carmen. Pensé que os arreglaríais sin problemas, y en la ciudad había un tráfico infernal. Doña Valentina sonrió, abrazando a su hija. Todo está perfecto, cariño. José hizo un trabajo excelente, y hasta ayudó en el jardín. Hemos recogido manzanas y tomado un té delicioso. Se quedaron los tres bajo el manzano, compartiendo risas, historias del día y planes para mañana, una posible escapada al río, pesca o simplemente descansar en la hamaca bajo el susurro de las hojas. Carmen charlaba animadamente, sin darse cuenta de las miradas que José y doña Valentina se lanzaban, llenas de un misterio que nadie más conocía. La jornada había sido un punto de inflexión. ¿Qué les depararía el futuro? Nadie lo sabía, pero la semilla del cambio ya estaba plantada, lista para brotar en algo inesperado, teñido de emociones, secretos y nuevas verdades familiares. Aquel atardecer en la solana envolvía la casa de campo con un manto dorado que hacía brillar cada hoja y cada rincón del jardín. José, aún con la camisa algo arrugada y las manos manchadas de óxido, se sentó en un viejo banco de madera junto a doña Valentina, quien, vestida ahora con una blusa de lino color crema y una falda larga de algodón azul marino, parecía haberse rejuvenecido con la brisa fresca que acariciaba sus mejillas sonrosadas. Sus ojos, profundos y llenos de historias, brillaban con una mezcla de sabiduría y algo indefinible que él no lograba descifrar. Ella llevaba un collar de cuentas de ámbar que tintineaba suavemente al moverse, y sus manos, finas pero fuertes, descansaban sobre la cesta de manzanas que acababan de recoger. Sus movimientos eran lentos y delicados, como si cada gesto estuviera cargado de significado. José no pudo evitar fijarse en la manera en que las mangas de su blusa dejaban entrever la piel tersa de sus antebrazos, ligeramente dorada por el sol. La falda ondeaba con la brisa, revelando fugazmente las curvas de sus piernas, cubiertas por medias finas que dejaban entrever la suavidad de su piel. Mientras tanto, Carmen preparaba la mesa bajo el manzano, vestida con un conjunto casual pero coqueto, una blusa blanca de algodón con encajes en el escote y unos pantalones vaqueros ajustados que resaltaban su figura. Sus zapatos de piel marrón, cómodos pero elegantes, hacían un suave crujido sobre la hierba seca. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, brillaba con los últimos rayos del sol, y un ligero aroma a jazmín parecía seguirla a donde iba. José y doña Valentina compartieron una mirada cómplice, cargada de palabras no dichas, mientras ella le ofrecía una manzana con una sonrisa que parecía esconder secretos. Él la tomó con delicadeza, sintiendo un calor inesperado que le subía por la espalda, como si aquella fruta fuera un símbolo de algo más profundo. ¿Sabes? Comenzó doña Valentina con un brillo juguetón en los ojos. Siempre he pensado que tienes un buen corazón, José. No todos se toman el tiempo para cuidar a los suyos como tú lo haces. José rió suavemente, rascándose la nuca, un poco nervioso. Intento hacer lo correcto, señora. Pero no me imagino cómo sería sin ustedes, sin Carmen y sin usted. Son mi familia, ella asintió, mirando al horizonte donde el sol se escondía lentamente detrás de las montañas. La familia es un tesoro, pero también una responsabilidad. A veces pesa, a veces duele, pero siempre vale la pena. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el canto lejano de un búho y el susurro del viento entre las hojas. José sintió como la atmósfera se cargaba de una tensión sutil, una electricidad que hacía que cada palabra y cada gesto parecieran tener un significado oculto. De repente, doña Valentina se levantó con un suspiro y se acercó a José, colocando una mano en su hombro con una firmeza que transmitía confianza y, al mismo tiempo, una extraña intimidad. José, hay algo que debes saber, dijo en un tono bajo, casi un susurro. No todo en esta casa es lo que parece. Hay secretos enterrados en estas tierras, historias que ni siquiera yo me he atrevido a contar. Él la miró, sorprendido y curioso, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué tipo de secretos?
Preguntó, intentando ocultar el nerviosismo que le nublaba la voz. Ella bajó la mirada, como luchando contra un peso invisible, cosas del pasado, de la guerra, de amores prohibidos y promesas rotas. Esta casa guarda más que recuerdos felices. Y creo que pronto tendrás que enfrentarte a ellos. Antes de que José pudiera responder, un fuerte estruendo retumbó en el interior de la vivienda, seguido por el sonido de cristales rompiéndose. Carmen apareció corriendo desde la cocina, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Algo ha pasado en el salón», exclamó, mientras miraba hacia la casa con preocupación. José se levantó de un salto, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. «Doña». Valentina le lanzó una mirada grave y le susurró, «Esto apenas comienza, José. Prepárate». En ese instante, el viento se levantó con fuerza, haciendo que las ramas del manzano crujieran ominosamente y las sombras se alargaran, envolviendo la escena en un aura de misterio y presagio. José comprendió que aquella tranquila mañana en la Solana había sido solo el prólogo de una historia mucho más intensa y peligrosa, donde el pasado y el presente se entrelazarían de maneras inesperadas, desafiando su coraje y lealtad. Mientras la oscuridad empezaba a caer, una pregunta quedó suspendida en el aire, tan inquietante como el susurro del viento. ¿Qué secretos ocultaba realmente aquella casa y cómo cambiarían para siempre la vida de José, Carmen y doña Valentina? La noche cayó sobre la Solana con un manto oscuro y silencioso, roto solo por el crujir de las hojas secas bajo los pies apresurados de José mientras entraba en la casa. La luz titilante de una vieja lámpara de aceite iluminaba el salón, donde los restos de un jarrón roto yacían dispersos por el suelo, como testigos mudos de un misterio sin resolver. Carmen, con el ceño fruncido y los ojos brillantes de preocupación, ayudaba a recoger los fragmentos, mientras doña Valentina observaba desde un rincón con una expresión grave y distante. José se acercó a la ventana, intentando encontrar alguna pista en la oscuridad que envolvía el jardín. El viento frío agitaba las cortinas, y una sombra fugaz cruzó velozmente entre los árboles, desapareciendo antes de que pudiera distinguirla. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero apretó los puños y se volvió hacia las mujeres. ¿Alguien ha entrado?, preguntó con voz firme, aunque en su interior sentía que algo más grande estaba en juego. Doña Valentina negó con la cabeza, pero sus ojos no dejaban de recorrer cada rincón, como esperando que algo invisible se revelara. «No lo sé», contestó con voz baja. «Pero no es la primera vez que cosas extrañas suceden aquí desde que arreglaste la tubería». Carmen soltó un suspiro y se acercó a su marido, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Crees que tiene que ver con esos secretos de los que hablaba mamá?», susurró, con un dejo de miedo. José la abrazó con fuerza, intentando transmitir seguridad, aunque él también sentía la incertidumbre crecer dentro de sí. «No lo sé, pero vamos a descubrirlo juntos. Nadie va a asustar a esta familia». Mientras las horas avanzaban, la casa se sumió en un silencio tenso, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo y el susurro del viento que parecía contar historias olvidadas. José decidió inspeccionar el sótano, un lugar que hasta entonces había evitado, pero que doña Valentina mencionó con reticencia cuando habló de los secretos del pasado. Con una linterna en mano y el corazón acelerado, bajó las escaleras de madera chirriante. El aire estaba frío y húmedo, impregnado de un olor a tierra mojada y a madera envejecida. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas blancas, descubrió un viejo baúl cerrado con un candado oxidado. Con esfuerzo, logró abrirlo y dentro encontró cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro y un pequeño diario de tapas gastadas. Al hojearlo, comenzó a leer fragmentos que hablaban de amores clandestinos, traiciones y promesas hechas bajo la sombra de la Guerra Civil Española. Los nombres de personas que habían vivido en esa casa décadas atrás se entrelazaban con relatos de dolor y esperanza, de secretos guardados bajo tierra y de pactos que nunca debieron romperse. De repente, un ruido sordo lo sobresaltó. Alguien o algo se movía arriba, en la casa. José guardó el diario con rapidez y subió las escaleras, encontrándose con Carmen y doña Valentina en la entrada del sótano, ambas con rostros pálidos y ojos llenos de temor. «Tenemos que estar unidos», dijo José con determinación. «Esto es más grande de lo que pensábamos, pero no dejaremos que nos venza». Doña Valentina asintió, tomando la mano de su yerno con una fuerza inesperada. «Hay fuerzas en esta casa que no entienden de tiempo ni de generaciones. Solo la verdad podrá liberarnos». Mientras las sombras danzaban en las paredes y el viento aullaba fuera, la familia se preparaba para enfrentar lo desconocido.
conscientes de que aquella noche sería solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba sus lazos y desvelaría secretos capaces de cambiar sus vidas para siempre. Pero, justo cuando José cerraba los ojos para intentar descansar, una figura apareció en la penumbra del pasillo, observándolo con una sonrisa enigmática que prometía que la historia aún no había terminado. La madrugada envolvía la Solana con un manto de silencio inquietante. José despertó sobresaltado, la respiración agitada y el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. La tenue luz de la lámpara de noche dibujaba sombras alargadas en las paredes de la habitación donde descansaba junto a Carmen, quien dormía plácidamente, ajena a la tormenta que comenzaba a desatarse. Vestido con una camiseta blanca ajustada que delineaba su torso firme y unos pantalones de pijama oscuros, José se levantó con cuidado para no despertar a su esposa. Sus pasos lo llevaron hacia la ventana, desde donde contempló la noche profunda y el jardín bañado por la luz plateada de la luna. El silencio era absoluto, salvo por el susurro del viento entre las hojas. De repente, algo captó su atención, un leve movimiento entre los arbustos del huerto. Su cuerpo se tensó y sus ojos se fijaron en una figura que se deslizaba con sigilo, casi invisible en la penumbra. Era una mujer, envuelta en un abrigo oscuro que dejaba entrever una falda ajustada y unas botas altas de cuero que resonaban apenas sobre la tierra. Su cabello negro caía en ondas suaves, reflejando la luz lunar, y sus ojos destellaban con un brillo misterioso. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era aquella intrusa y que buscaba en la casa de doña Valentina? Sin pensarlo, tomó una linterna y salió sigilosamente al exterior, decidido a descubrir la verdad. Mientras avanzaba, la figura desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un aroma sutil a jazmín y un leve eco de risas apagadas. Al llegar al huerto, encontró una rosa marchita, clavada en la tierra junto a una pequeña nota escrita a mano con tinta negra. La verdad siempre encuentra su camino. Confundido pero resuelto, José volvió al interior y despertó a doña Valentina, quien, envuelta en una bata de seda color vino y con el cabello recogido en un moño elegante, escuchó la historia con ojos entrecerrados y una sonrisa enigmática. Había un motivo para guardar tantos secretos, murmuró. La noche apenas comienza, y con ella, los fantasmas del pasado vuelven a caminar entre nosotros. Mientras la casa se sumía en una atmósfera cargada de misterio y anticipación, José comprendió que lo que había empezado como una simple visita para arreglar una tubería se transformaba en una aventura donde nada era lo que parecía, y en lo más profundo de la oscuridad, una sombra observaba, esperando el momento preciso para revelar un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Estaría José preparado para enfrentarlo? El sol comenzaba a asomar tímidamente sobre las colinas que rodeaban la Solana, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En la cocina de la casa de doña Valentina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el dulzor de las tostadas con mermelada casera. Carmen, vestida con una blusa ligera de lino blanco que dejaba entrever sus hombros bronceados y unos pantalones cortos de mezclilla que resaltaban sus piernas tonificadas, preparaba el desayuno con movimientos suaves y elegantes. Sus sandalias de cuero marrón hacían un leve sonido sobre el suelo de baldosas, mientras un collar sencillo de plata adornaba su cuello, balanceándose rítmicamente. José entró en la cocina, aún con la mirada cargada de preocupación, pero intentando mantener la calma. Llevaba una camisa de algodón azul celeste, remangada hasta los codos, y unos jeans oscuros. Su rostro mostraba las huellas de la noche inquieta, pero sus ojos brillaban con determinación. Doña Valentina apareció tras él, con un vestido largo de algodón estampado en flores pequeñas, que rozaba sus tobillos y dejaba entrever unos zapatos bajos y cómodos, gastados por los años. Su cabello, recogido en un moño bajo, mostraba ahora mechones plateados que le daban un aire de dignidad y misterio. Hay cosas que no podemos dejar pasar por alto, dijo doña Valentina, sirviendo el café en tazas de cerámica con motivos tradicionales. Esa nota, no es un simple mensaje. Es una advertencia. José asintió, tomando un sorbo del café caliente y dejando escapar un suspiro profundo. Creo que alguien quiere que descubramos algo, pero no sabemos qué ni por qué. Carmen, con una sonrisa leve pero decidida, colocó un plato con tostadas frente a su marido y dijo, sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Somos familia y nada nos romperá. Mientras desayunaban, un ligero golpe en la puerta interrumpió la conversación. José se levantó para abrir y encontró a un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y ojos vivaces, vestido con una chaqueta de cuero gastada y un sombrero de ala ancha. En su mano llevaba un sobre envejecido,
Buenos días, saludó con voz grave. Soy Manuel, vecino de toda la vida. Creo que esto les pertenece. Entregó el sobre a José, quien lo abrió con cuidado. Dentro había fotografías antiguas de la casa, recortes de periódicos y cartas que hablaban de un misterio enterrado en el jardín, relacionado con un suceso ocurrido durante la posguerra. Doña Valentina frunció el ceño, mientras Carmen y José intercambiaban miradas cargadas de preguntas. Parece que lo que creíamos olvidado, aún sigue vivo, murmuró doña Valentina. Tendremos que investigar cada rincón para entender lo que nos está esperando. El aire en la cocina se volvió denso, impregnado de expectación y una pizca de temor. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles como si susurrara secretos antiguos, y en el fondo, el canto lejano de un jilguero parecía marcar el inicio de una nueva búsqueda. José miró a su familia, sintiendo que, más allá de la tubería rota y los imprevistos, se abría ante ellos un camino lleno de enigmas, donde cada paso podía cambiar para siempre sus vidas. Y en ese instante, supo que nada volvería a ser igual en La Solana.